amigos, hoy haremos un flan napolitano. Para eso necesitaremos media taza de azúcar, 5 huevos, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, 250 gramos de queso crema y vainilla. Lo primero que vamos a hacer es caramelizar nuestro molde. ¿Cómo lo vamos a caramelizar? Vamos a poner a fuego lento el azúcar hasta que nos quede un color café. Ahorita les mostraré cómo quedará. Bueno, una vez caramelizado, lo vamos a dejar que se enfríe. Ahora vamos a poner los otros ingredientes. Vamos. Ahora vamos a incorporar los ingredientes. Primero vamos a poner los huevos. Vamos a poner los huevos, la leche evaporada, la leche condensada, una cucharadita de vainilla y el queso crema. Los vamos a mezclar uniformemente hasta que esto quede con una consistencia líquida. Bueno, ya tenemos aquí nuestro caramelo. Ya cuando ya está quebrado, eso quiere decir que ya está listo. Ahora le vamos a incorporar la mezcla que hicimos hace un momento. Esto lo vamos a cubrir con un pedazo de papel aluminio para ponerlo a baño María. Vamos a cubrirlo con papel aluminio. Lo sellamos muy bien para que no le entre el agua y se pueda cocer. Esto va a ir a baño María aproximadamente unos 45-50 minutos. Lo ponemos a baño María y lo tapamos. Vamos a esperar mínimo unos 45-50 minutos para revisar que ya esté. En un momentito nos vemos. Esperamos a que hierva un poco y después de que empiece a hervir le bajamos un poco a la lumbre y ya esperamos los 45-50 minutos. Una vez de que ya lo dejamos aproximadamente 2 horas en el refrigerador para que se enfriara, lo vamos a desmoldar y lo vamos a poner en un recipiente. Bueno, ya lo desmoldamos. Ahora vamos a partir un pedacito para que vean lo rico que se ve. Bueno, ahora vamos a probarlo y vean qué cremosito nos quedó. Aquí se ve el queso. Vean nada más, es una delicia. Y nos quedó riquísimo. Los invito a que lo hagan. Es una receta muy sencilla y muy fácil de hacer. Bueno amigos, no se les olviden dejar su comentario en la parte de abajo. No olviden suscribirse al canal, dejen su like y activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba otro video. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Hola amigos, bienvenidos a La Buena Cocina con Mina. El día de hoy realizaremos una carlota de limón. Los ingredientes son una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, un cuarto de jugo de limón colado, 30 galletas Marías, un limón cortado en rodajas para decorar y una ramita de menta, fresca y desinfectada para decorar. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a licuar la leche condensada, la echamos a la licuadora.
Primero vertimos la leche condensada. Y enseguida la leche evaporada. Le agregamos el jugo de limón. Ya colado. Y lo vamos a licuar. Ahora vamos a proceder a licuar los ingredientes. Ok amigos, el siguiente paso es poner una capa de la mezcla que hicimos anteriormente. Ok, lo vamos a poner una capa hacia abajo de nuestro refractario o donde lo vamos a colocar, que cubra bien todo. A mí me gusta poner primero la mezcla, que vaya hacia abajo. Una vez que ya lo tenemos todo bien esparcido, le vamos a poner ya una capa de galletas Marías. Yo aproximadamente ocupé 3 paquetes. Esto ya es dependiendo de ustedes. Me gustaría que me contaran si ustedes tienen otra forma de hacer este postre. Si es así, déjenmelo en sus comentarios. Y también sus sugerencias. ¿Qué les gustaría que realizara? Vamos poniendo las galletas, una capa de galletas. Y ahorita que terminemos esta capa, incorporamos otra capa de la mezcla que ya realizamos. Déjenme sus comentarios amigos, me gustaría saber más, ¿qué opinan? Si no les gusta también, es muy válido saber que no les gustó, pero la verdad está muy rico, ya probándolo está delicioso. Ahora vamos por la otra capa, le ponemos la otra capa de lo que ya realizamos anteriormente, las cubrimos bien, que queden bien cubiertas todas las galletas. Pues vamos dando forma. Volvemos a poner nuevamente otra capa de galletas. Amigos, no olviden suscribirse a mi canal, dejar su comentario y activen la campanita para que cada que suba yo un video les llegue la notificación. Vamos a separar un poquito las que nos quedaron muy juntas. Nuevamente volvemos a aplicar la mezcla que ya realizamos. Cubrimos cada galleta, todas las cubrimos uniformemente, no dejamos una sin cubrir. Esto se pueden ayudar con una cucharita. Le damos otra capa. Esto va a ser hasta que terminemos tanto la mezcla como las galletas.
Bueno amigos, pues ya pasó una hora en el refrigerador. Ahora vamos a decorarlo. Solo le vamos a poner unas rodajitas de limón. Esto es a gusto de ustedes, como las quieran poner. A mí me gustan así. Y rematamos con una hojita de menta. Solamente para darle color. Bueno amigos, pues ya quedó listo. No olviden suscribirse a mi canal y darle en me gusta. Espero sus comentarios en la parte de abajo. Y quedó delicioso y cremoso. Hagan la prueba amigos. Nos vemos para la próxima. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Cocina con Mina. Hoy prepararemos una gelatina mosaico. Los ingredientes son 4 gelatinas de agua. Yo voy a usar el sabor limón, uva silvestre y frutos rojos. Vainilla, 4 sobres de grenetina natural, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y una lata de media crema. Vamos a comenzar. Ahora vamos a disolver la gelatina en 2 tazas de agua caliente. Lo vamos a mover. Lo vamos a disolver bien hasta que se disuelva muy bien la gelatina. Esto lo van a hacer con cada una de las gelatinas de los sabores que ustedes eligieron. Una vez que ya queda disuelta, la vamos a poner en el molde donde la vamos a meter al refrigerador para que se enfríe. Vamos a dejar que se enfríe un poco y quitar todas las burbujitas que aparecen aquí. Lo dejamos enfriar para poderlo meter al refrigerador. Bueno, una vez que ya pasaron las 2 horas, sacamos nuestras gelatinas y las vamos a partir en cuadritos. Que no sean muy chicos los cuadros porque se pierden luego en la mezcla que vamos a hacer después. Que nos queden más o menos así. Ahora en media taza de agua fría vamos a poner a hidratar nuestra grenetina. Le movemos hasta que no queden grumos. Aquí ponemos los 4 sobres.
Una vez que se hayan quitado todos los grumos, la dejamos un momento para que se hidrate y vamos a hacer nuestra mezcla de leches. Ahora en un bol vamos a echar nuestras leches. Echamos la Carnation. La leche condensada. Y nuestra media crema. Las disolvemos suavemente. Una vez que queden disueltas, vamos a hidratar nuestra grenetina para incorporarla. Ahora vamos a engrasar nuestro molde. Yo lo hago de esta manera, con muy poquito aceite. Puede ser del que tienen en la cocina. Es muy poquito, eso nada más es para que cuando desmoldemos la gelatina no se nos quede pegada. Si se dan cuenta es casi nada. Con una servilleta lo pueden hacer. Una vez engrasado nuestro molde, vamos a incorporar nuestros cuadritos de gelatina. Incorporamos nuestros cuadritos de gelatina en toda la base. Ahora le vamos a poner nuestra mezcla de leches. Incorporamos nuestra grenetina y movemos bien nuestras leches. Ahora vamos a incorporar nuestras leches a nuestro molde ya con la gelatina. Incorporamos la leche en nuestro molde. Ponemos más cubitos de gelatina. Llenamos bien el molde hasta el tope. Esto lo vamos a meter al refrigerador de 3 a 4 horas hasta que nos cuaje muy bien. Amigos, pues ya pasaron las 4 horas, ya está perfectamente cuajada. Ahora vamos a desmoldarla. Con nuestras manos bien limpias, con los dedos podemos irlo despegando un poquito para ayudarle al molde.
Miren cómo solita se despega. Bueno amigos, y así queda nuestra gelatina de mosaico. Realícenla, es muy fácil de hacer. Amigos, miren cómo quedó. Muy cremosita nuestra gelatina. Espero que les haya gustado esta receta. Activen la campanita para que les llegue una notificación cuando suba video. Muchas gracias por ver mis videos. Hasta la próxima amigos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Cocina con Mina. Hoy les traigo una receta deliciosa. Vamos a preparar un cheesecake. Ahora vamos a ver los ingredientes. Lo que vamos a necesitar van a ser 180 gramos de galletas Marías. Pueden ser estas o las tradicionales. Yo escogí estas porque son un poquito más dulces. 90 gramos de mantequilla sin sal. Una cucharada de fécula de maíz. 3 huevos. 1 kilo de queso crema, vainilla, crema para batir, el jugo de un limón. Para endulzar pueden usar azúcar. Yo voy a usar hoy leche condensada. Agregar la mantequilla derretida para hacer la base del cheesecake. Y vamos moviendo para que se incorpore en toda nuestra mezcla de galletas. Esto tiene que quedar bien incorporadito. Una vez que integramos la mantequilla, lo vamos a poner en nuestro molde. Yo aquí tengo mi molde. Yo voy a usar un molde desmontable. Yo ya lo tengo preparado. Le puse abajo un pedazo de papel encerado y alrededor le unté mantequilla. Esto es para que no se nos pegue de las orillas. Ahora vamos a incorporar nuestra galleta. Y la vamos a ir aplastando. Se pueden ayudar con su mano, con un vasito para que quede bien extendida. Extendemos muy bien con las manos bien lavaditas en las orillas. Yo le voy a poner un poquito más de esta parte del molde. Para que nos quede un poco gruesecita. Le damos forma a la galleta con la mantequilla en el molde. Esto lo vamos a llevar al refrigerador aproximadamente 15 minutos para que se endurezca. Para la preparación de la crema vamos a empezar a batir el queso crema. Este ya lo habíamos dejado afuera a temperatura ambiente. Lo batimos bien y vamos a incorporar la ralladura de limón. Agregamos la leche condensada. Mezclamos bien todos los ingredientes. Ahora vamos a echar la crema de leche. Incorporamos nuestro jugo de limón. La yema. Y el huevo. Al final agregamos la fécula de maíz. Mezclamos muy bien
agregamos una cucharadita de vainilla y seguimos revolviendo nuestra mezcla. Esto yo ya lo hago con una espátula, ya que mi queso crema ya, mi mezcla ya está suave. También pueden seguirlo haciendo con la batidora, pero para mí es más fácil hacerlo así. Bueno amigos, así queda nuestra crema para nuestro cheesecake. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a incorporar a nuestra preparación de la galleta que hicimos anteriormente. Muy bien amigos, y ahora vamos a poner la mezcla en la base de galleta previamente congelada. La esparcimos muy bien en nuestro molde. Amigos, no olviden de regalarme un like, suscríbanse a mi canal y déjenme sus comentarios. ¿Qué les gustaría que hiciera? Vamos a ayudarnos con una miserable. Estas palitas se llaman miserables. ¿Será porque no quieren dejar nada en el molde? Vamos a incorporar toda nuestra mezcla, toda. Vamos a aprovecharla toda. Una vez que ya tenemos la mezcla en el molde, la vamos a acomodar. Que nos quede bien bonito. Una vez que incorporamos ya toda nuestra mezcla a nuestro molde, vamos a darle unos golpecitos a nuestra mesa de trabajo. Esto es para evitar las burbujas, que se nos incorpore bien nuestra mezcla. Se los recomiendo amigos, hagan este postre. Está riquísimo y es muy fácil de preparar. Bueno amigos, ahora lo que vamos a hacer, yo voy a usar papel aluminio, porque como es un molde que se desmolda, luego tiende a filtrarse un poco el agua, y para que eso no pase, yo le pongo un poco de aluminio hacia abajo. Lo ponemos así antes de meter al horno. Lo vamos a dejar bien sellado, sobre todo en la parte de abajo, que es donde puede llegarse a infiltrar el agua, porque esto lo vamos a poner ahorita a baño María en el horno. Bueno amigos, ahora lo vamos a llevar al horno a 130 grados centígrados aproximadamente. Una vez que ya está horneado, que ya pasó la hora amigos, vamos a dejarlo dentro del horno. Es muy importante que no abran el horno. ¿Por qué? Porque se nos puede cuartear y nos va a quedar feo. Entonces yo les recomiendo que lo dejemos enfriar unas de 2 a 3 horas aproximadamente en el horno. Bueno amigos, ya metimos nuestro cheesecake al horno. Aquí es donde les digo que es muy importante dejarlo cocer una hora. Por favor, no abran el horno. ¿Por qué? Porque se puede cuartear o se nos puede sumir nuestra mezcla. Vamos a dejarlo ahí una hora y venimos a verlo. Bueno amigas, ahora este es el momento en que lo vamos a apagar y lo vamos a dejar ahí en el horno que se enfríe. Bueno amigas, pues ya pasaron las 6 horas, ya lo sacamos del horno y ya lo pusimos a refrigerar aproximadamente de 4 a 5 horas. Ahora lo vamos a desmoldar y lo vamos a adornar. Yo le voy a pasar un cuchillito alrededor para despegarlo un poco y que a la hora de desmoldar no me cueste trabajo. Vamos a desmoldarlo. Y miren chicas, así es como nos queda. Bueno chicas, pues ya quedó desmoldado. Ahora lo vamos a adornar. Yo le voy a poner unas fresas. Estas ya las pueden encontrar en lata para que sea más fácil, pero ustedes pueden adornarlo
crema batida, con fresas, con lo que ustedes gusten. Y bueno, amigas, así nos queda con nuestra decoración. Vean, nos quedó súper muy bonito. Les invito a suscribirse a mi canal, regálenme un like y no olviden activar la campanita y dejarme claro sus comentarios si les gustó o ustedes tienen alguna otra receta parecida. Ahora vamos a partirlo y probarlo. Y vean, amigas, cómo quedó súper cremosito. De verdad quisiera que lo probaran. Me quedó muy rico. ¿Ven cómo se ve el queso? Se ve delicioso. Ok, amigas, pues los invito a que realicen esta receta. De verdad está muy sencilla y queda muy rica. Esto lo pueden hacer cuando lleguen invitados o simplemente para un día de postre. Bueno, amigas, pues muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Hola amigos, esperando que todos estén pero muy bien. Bienvenidos a La Buena Cocina con Mina. El día de hoy prepararemos unas ricas y deliciosas cremas. Para esto vamos a necesitar 2 latas de leche evaporada, una cucharadita de vainilla, 7 cucharadas de azúcar, canela al gusto, 120 gramos de maicena, una taza de leche, 100 gramos de pasitas y capacillos. En una cacerola ponemos a hervir las 2 latas de leche evaporada. Agregamos una cucharada de vainilla. Y las 7 cucharadas de azúcar. Agregamos también la canela. Y lo dejamos hervir. Amigos, no dejen de suscribirse a mi canal y regalarme un like. También déjenme sus comentarios. Y quiero mandar un saludo a mi fan número 1, Dylan. En la taza de leche batimos los 120 gramos de maicena. Esto lo vamos a mover hasta que se disuelva completamente y no nos queden grumos. La disolvemos muy bien, ya que no quede nada de grumos. Y la reservamos, porque en un momentito la vamos a ocupar. Agregamos nuestra maicena a la cacerola sin dejar de mover. Después de 3 minutos esto estará listo. Les recomiendo que hagan este postre, es muy fácil y muy rápido. Después de 3 minutos así nos viene quedando.
Hay que tener mucho cuidado y hacerlo a fuego lento porque se nos puede quemar la leche. Ustedes se van a dar cuenta, miren, así queda. Ahora lo que vamos a hacer, los vamos a poner en unos vasitos. Agregamos pasitas a nuestros vasitos. Aquí es la cantidad que ustedes requieran. Ya es a gusto de ustedes. Una vez que ya llenamos nuestros vasitos, los vamos a dejar reposar aproximadamente 2 horas. Los podemos meter al refrigerador para que sea más rápido. Bueno amigos, una vez que ya pasaron las 2 horas dentro del refrigerador, lo vamos a poner en nuestro capacillo. Bueno amigos, y así quedan nuestras ricas y deliciosas cremas. Yo les recomiendo que lo hagan, es muy fácil y rápido. Bueno amigos, ahora vamos a probar las cremas para que vean qué ricas quedaron. Amigos, no olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like y dejarme sus comentarios abajo. Próximamente les estaré subiendo unos ricos y deliciosos tamales. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a La Buena Cocina con Mina. Hoy vamos a hacer un flan muy sencillo, con tan solo 3 ingredientes: azúcar, leche y huevos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, amigas, va a ser nuestro caramelo. Lo vamos a poner un poquito de azúcar en nuestro molde y lo vamos a poner a fuego lento para que se vaya caramelizando el azúcar. Nuestro caramelo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tratar de esparcirlo por todo el molde antes de que se enfríe. Lo dejamos enfriar 5 minutitos. Ahora vamos a hacer nuestro flan. Lo primero que vamos a hacer, vamos a incorporar nuestra leche a nuestra licuadora. Nuestra azúcar, nuestra vainilla y los huevos. No olviden suscribirse a mi canal, amigas, y regalarme un like. También déjenme sus comentarios qué más les gustaría que les hiciera. Yo se los hago con mucho cariño. Aunque no soy una gran cocinera, soy una ama de casa que se dedica a cocinarle a sus hijos, y hoy quise prepararles un rico postre. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a licuar. Una vez que ya hicimos nuestra mezcla, la vamos a vaciar a nuestro molde. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a tapar con papel aluminio para meterlo a nuestro horno. Este también es importante saber que lo pueden hacer a baño María. Y les va a quedar totalmente igual.
Ahora lo metemos a nuestro horno por un espacio de 45 minutos. En 45 minutos regresamos. 12 seconds later. Bueno amigos, y después de 45 minutos lo sacamos del horno y lo vamos a dejar enfriar aproximadamente 2 horas en el refrigerador. Vamos a destaparlo. Y ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a despegar de las orillas. Para que sea más fácil el desmoldarlo. Vean amigos, y así es como nos queda nuestro flan con 2 ingredientes. Lo podemos decorar. Yo le voy a poner unas fresitas. Pero esto ya es al gusto de cada quien. Le podemos poner crema batida. Y así es como nos queda nuestro flan de 2 ingredientes. Bueno amigos, y así es como nos queda nuestro delicioso flan con 2 ingredientes. No olviden suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios y regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hola amigas, bienvenidos nuevamente a mi canal La Buena Cocina con Mina. El día de hoy vamos a preparar una rica gelatina de zanahoria con coco. Bueno, vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar 100 gramos de coco rallado, 2 bolsitas de grenetina, 100 gramos de nuez picada, 3 zanahorias, una cucharadita de vainilla, una lata de crema, una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. Esto es lo que vamos a necesitar. Ahora vamos a iniciar la preparación. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a hidratar nuestra grenetina en un poquito de agua. Vamos a disolverla bien. La disolvemos bien, que no quede nada de grumos. Y la vamos a dejar reposar hasta que se ponga un poco durita para después meterla al horno por 5 segundos. Mientras dejamos reposar esto, vamos a empezar con la preparación de nuestra gelatina. Bueno amigas, y luego después de que dejamos reposar nuestra grenetina, ahora lo que vamos a hacer, vamos a licuar nuestra leche condensada, nuestra media crema, la vainilla, nuestra leche condensada nuevamente. Hace ratito era evaporada. Perdón amigos, me equivoqué.
cuéntenme, amigos, cómo han estado. No olviden de regalarme un like. Si no están suscritos, suscríbanse a mi canal y regálenme sus comentarios en la parte de abajo. Y no se olviden de activar la campanita. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a echar nuestra grenetina ya una vez hidratada. Integramos nuestra grenetina ya una vez hidratada. Y ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a moler. Ya una vez que ya licuamos nuestros ingredientes, vamos a tomar nuestro molde. Yo le agregué un poco de aceite alrededor para que no se me pegue mucho la gelatina a la hora de desmoldar y no me cueste trabajo. Lo que vamos a hacer, vamos a incorporar nuestra zanahoria una vez rallada, coco. Esto lo pueden también echar pasitas, lo que ustedes gusten. Aquí el chiste es de que cualquier ingrediente que se nos ocurra lo podemos integrar. Y nuez. Echamos nuestro nuez. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a incorporar nuestra mezcla que hace un momento licuamos. Incorporamos más zanahoria. Un poquito de más coco. Y un poquito de más nuez. Es una receta muy fácil y rápida. Y incorporamos el resto de nuestra mezcla. Bueno, amigos, y ya una vez que ya incorporamos todos nuestros ingredientes, la vamos a meter a nuestro refrigerador por aproximadamente unas 2 horas, dependiendo de su refrigerador. Si le cuaja rápido, pues puede ser un poquito más o un poquito menos. Entonces, nos vemos en un ratito. A few minutes later. Bueno, amigos, y miren, ya quedó nuestra gelatina después de las 2 horas en refrigeración. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a desmoldar. Y así es como queda nuestra gelatina de zanahoria. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a adornarla un poquito. Esto es opcional. Entonces ya, si ustedes quieren adornarla, o la dejan así. Le ponemos un poquito de coco. Y un poquito de nuez. Realmente la receta es súper fácil, amigas, y muy rápida de hacer. Se las recomiendo, amigas.
no olviden regalarme un like si les gustó el video. Yo le voy a poner un poquito de coco aquí abajo. Para darle más que nada una presentación. Y aparte es muy económica. Y aparte, si a los niños no les gustan las verduras, aquí podemos combinarlas con un pequeño postre. Y bueno, amigas, así quedó nuestra gelatina de zanahoria con coco. Es rapidísimo, amigas, se las recomiendo mucho. Y no dejen de suscribirse a mi canal. Bueno, vamos ahora a partirlo para que vean lo rico y deliciosa que se ve. Miren, amigas, cómo se ve nuestra rica gelatina. Se aprecia muy bien la zanahoria y el coco. Ahora lo vamos a probar y ya les diré qué tan rico sabe. Miren qué tan suave y rica se ve. Anímense a hacerla, amigas. De verdad que sale muy rica. Deliciosa. Bueno, amigas, pues muchas gracias por ver mi video. Se los agradezco. Agradezco mucho que se tomen su tiempo en verlo. Y no olviden regalarme un like y dejarme sus comentarios en la parte de abajo. Y compartir el video con quien ustedes quieran. Nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal La Buena Cocina con Mina. Hoy vamos a preparar un rico y delicioso arroz con leche.
amigos, y pues así nos quedó nuestro rico y delicioso arroz con leche. Les recomiendo, esta receta es muy fácil y práctica. No olviden suscribirse a mi canal y dejarme sus comentarios en la parte de abajo. Ahora vamos a probarlo. La verdad quedó muy delicioso. Se los recomiendo, amigos. Nos vemos. Hola amigas, bienvenidos a La Buena Cocina con Mina. El día de hoy vamos a preparar unas ricas y deliciosas fresas con crema. Vamos por los ingredientes. Vamos a necesitar 500 gramos de fresas ya lavadas y desinfectadas, 250 gramos de crema ácida, una lata de leche condensada, una lata de media crema y colorante artificial. Una vez que ya terminamos de lavar nuestras fresas, ahora lo que vamos a proceder es quitarle nuestro rabito. Y las ponemos en un recipiente limpio. Y así le vamos a hacer con todas. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ya les quitamos el rabito. Ahora lo que vamos a hacer, las vamos a partir en cuadritos. Ahora lo que vamos a hacer la crema para ingresar nuestras fresas. Lo primero que yo voy a hacer es vaciar mi crema ácida. La leche condensada. Y nuestra media crema. Ahora le vamos a poner solamente 2 gotitas de nuestro colorante artificial. Si ustedes quieren ponerle más para que les quede el color más intenso, lo pueden colocar. Vamos a integrar bien nuestras cremas hasta que nos quede un color uniforme y que no queden estos grumitos. Huele bien rico. Y como pueden ver, ya se integraron nuestros 3 cremas. Nuestro color, de este color nos queda. Ya si ustedes quieren ponerle más, lo pueden hacer. Ahora nuestro siguiente paso, una vez que ya mezclamos nuestras cremas, ahora vamos a incorporar nuestras fresas. Incorporamos bien hasta que se cubra todo.
Huele muy rico, la verdad. Los invito a que lo hagan. No olviden suscribirse a mi canal y dejarme un like. Y también sus comentarios. Bueno, amigas, pues bueno, yo los voy a colocar en unos recipientes. Si lo quieren hacer para vender, pues pueden comprar vasitos del número 10. Y les cabe perfectamente. Y los voy a adornar con un poquito más de fresa. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta receta. La verdad sale muy económica, es muy rica. Los invito a que se suscriban a mi canal, regalándome un like y dejarme un comentario. Ahora vamos a probarlas. Están muy ricas, amigas. De verdad les recomiendo que las hagan. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal La Buena Cocina con Mina. El día de hoy vamos a preparar un rico pan de elote. Vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, una pizca de sal, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de royal, 5 huevos, leche condensada, 4 elotes, una pizca de canela y una tacita de harina de trigo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a desgranar nuestros elotes. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer, vamos a ingresar a nuestra licuadora la leche condensada. Enseguida de nuestros elotes, vamos a poner poco a poco el elote. Y vamos a moler un poco. Esto para ayudarle a nuestra licuadora y no se force mucho. Ingresamos un poquito más de elote. Ahora vamos a agregar nuestros huevos. Nuestra harina. Vamos a ingresar también nuestro royal, pizquita de sal, nuestra vainilla, la canela y nuestra mantequilla. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a enharinar nuestro molde.
lo primero que tenemos que poner es mantequilla en todo nuestro molde. Que nos quede bien embarradito de mantequilla. Le vamos a poner tantita harina. Y lo vamos a esparcir por todo el molde para que quede bien lleno de harina. Como vemos, bien. Una vez que tengamos nuestro molde enharinado, vamos a ingresar nuestra mezcla que acabamos de hacer en la licuadora. Para esto yo ya tengo mi horno prendido unos 20 minutos antes. Vamos a poner el horno a 190 grados. Ahora vamos a ingresar nuestra mezcla. Y lo vamos a poner aproximadamente 50 minutos en el horno. Vamos a dejarlo ahí unos 50 minutos aproximadamente. Bueno amigos, pues la verdad yo me tardé 1 hora en que se realizara la terminación de la cocción del pan de elote. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a desmoldarlo. Bueno amigas, miren cómo ya nos quedó nuestro pan de elote. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a dorar un poquito. Yo le voy a echar un poco de azúcar glass. También es opcional no ponerle nada. Sabe muy delicioso sin nada. También lo pueden adornar, no sé, con un dulce de leche o dejarlo así. Yo le voy a poner un poquito de azúcar glass. Ahora vamos a probarlo, amigas. Vamos a ver su consistencia. Miren cómo nos quedó bien suavecito. Se ve la cremosidad de nuestro pan. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a La Buena Cocina con Mina. El día de hoy haremos unas bolitas de queso. Vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo, 200 mililitros de leche, 12 gramos de levadura seca, 3 gramos de sal, 50 gramos de azúcar, 90 gramos de mantequilla sin sal, 2 huevos, 2 barras de queso crema, una yema de huevo para barnizar y ajonjolí. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner la harina, vamos a hacer como un volcancito. En medio vamos a poner los ingredientes secos como la levadura, el azúcar. Vamos a empezarlos a integrar poco a poco. Primero todos los secos los integramos muy bien.
Enseguida agregamos la mantequilla y la vamos a empezar a deshacer con nuestras manos. La mantequilla debe de estar a temperatura ambiente para que no nos cueste tanto trabajo. Echamos una poca de leche para ir amasando y que se vaya formando nuestra masa. Aquí vamos a estar amasando nuestra masa para integrar nuestra mantequilla con todos los ingredientes. Vamos a deshacer muy bien lo que es la mantequilla. Vamos a empezar a sentirla un poquito arenosa. Vamos a echar un poquito más de leche, poco a poquito, para irla amasando. Y todos los ingredientes. Vamos a incorporar un huevo. Vamos a hacerlo poco a poco. Esto va agarrando una textura ya más uniforme. Agregamos el siguiente huevo y seguimos amasando. Vamos a seguir amasando hasta que todos los ingredientes se incorporen. Vamos a sentir que se nos pega un poquito la masa en las manos. Vamos a amasar hasta que se empiece a integrar bien la harina. Ya en este momento pues ya tenemos una masa más uniforme. Tenemos que amasar hasta que ya no se pegue ni en nuestras manos ni en nuestra mesa de trabajo. Seguimos amasando, ya nos falta poquito. Vamos a estirar un poco, no tiene que romperse la masa, nos tiene que quedar como una telita. Seguimos amasando, vamos a estirar nuestra masa y probarla. Ya nos falta poquito para que nos lleguemos al punto. Una vez terminado, vamos a aceitar nuestro molde y vamos a dejar reposar nuestra masa en el molde con un poquito de aceite. Esto para que suba su volumen el doble. Aquí ya lo tenemos ya con nuestro volumen, ya subió, si se dan cuenta. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar nuestra masa y la vamos a dividir en partes. Aquí ustedes pueden hacer sus bolitas de diferentes tamaños o ponerles el peso deseado. Aquí yo voy a agregar un pedazo de queso crema, lo vamos a ingresar y vamos a ir haciendo nuestras bolitas. Hacemos como una cazuelita, metemos nuestro queso crema, la cerramos, vamos a ponerlo en nuestra charola con un papel encerado. Aquí nos salieron pocas bolitas, si se dan cuenta algunas tienen diferentes tamaños porque no las pesé. Vamos a separarlas un poquito y le vamos a echar la yema de huevo. Esto sirve para que nuestras bolitas de queso se nos doren. Ahora le vamos a agregar un poco de ajonjolí. Agregamos un poco de ajonjolí a cada bolita. Y vamos a meterla al horno a 180 grados. Y la vamos a dejar ahí aproximadamente unos 45 minutos. Después de los 45 minutos ya nos quedaron nuestras bolitas. Ahora vamos a probarlas y a ver qué tal nos quedaron por dentro. Vamos a partir uno para probarlo. Y miren qué suavecito y rico se ve. El pan quedó muy suave, muy delicioso. Se parte luego a la primera. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado. No dejen de regalarme un like y suscribirse.